A continuación vamos a continuar con el tema de patología de aorta. El tema va a ser impartido por el doctor Hugo Laparra Escareño, es angiólogo y cirujano vascular, aquí egresado del Instituto de Nutrición Salvador Subirán. Buenos días. Reiterando los agradecimientos por su asistencia a este simposio. Es muy gratificante y de antemano un agradecimiento a mis compañeros angiólogos, a quien más que colegas considero como muy buenos amigos y esperamos seguir participando en estos simposios de muy alta calidad académica. Vamos a empezar con este tema que, si bien es uno de los más apasionantes de la cirugía vascular, también es uno de los procedimientos de más alto riesgo y de las patologías más difíciles de tratar. Generan una gran perspectiva para el cirujano vascular y un gran reto para nosotros que lo tratamos. Sobre todo hablando específicamente de esta gran arteria que se llama aorta. Es la arteria más importante del cuerpo, que empieza desde el origen de las coronarias, después los troncos supraórticos, algunas arterias torácicas viscerales, para después bifurcarse hacia las extremidades inferiores. Y como sabemos, lleva la mayor parte del aporte sanguíneo y obviamente cualquier enfermedad que afecte este vaso tan importante, pues expone al paciente a un riesgo sumamente considerable. Obviamente esta es una patología muy importante, muy extensa, por lo cual para ustedes vamos a enfocarnos básicamente en aneurismas y en disección aórtica. Los aneurismas de la aorta, alguna vez habrán escuchado esta dilatación patológica de la aorta, que finalmente algunos personajes famosos, por ejemplo Albert Einstein, padecieron esta patología y de hecho fallecieron a causa de ello. Como definición, sabemos que los aneurismas se definen como que el diámetro de la arteria supere por lo menos 1.5 veces su valor normal. Es una dilatación, para que se considere verdadero, que comprometa las 3 capas de la arteria y de forma habitual una arteria que mide más de 3 centímetros se considera como aneurismática. De su morfología también se pueden clasificar tanto en fusiformes o en forma de uso. Sabemos que esta es la forma más frecuente de presentación, tiene más mortalidad, y también la forma sacular o como saco, que como bien dice su nombre, son aneurismas más localizados y que también pueden tener más riesgo de ruptura. De su localización y distribución, sabemos que se presentan en la arteria torácica hasta en 30% de los casos, que involucran tanto la torácica como la abdominal en 33%, y abdominal es la más frecuente, y de estos hasta 90% están presentes en localización infrarrenal. De los aneurismas que se presentan en el arco, 16% están en la porción ascendente, 10% descendente y hasta 7% en el arco aórtico. En México, como tal, no existen estadísticas. De hecho, nosotros aquí en el instituto estamos trabajando para tener un registro nacional de aorta, pero algunos datos de otros países sabemos que la incidencia es variable, pero aproximadamente va de 3 a un poquito más de 100 casos por cada 100,000 habitantes por año, aunque esta incidencia obviamente aumenta si se busca de forma específica, como nosotros lo hemos visto. Su mortalidad es bastante elevada, especialmente en aquellos casos más complicados, hasta un 2.4% de los casos, sobre todo por aquellos aneurismas que están expuestos a ruptura, lo cual se presenta hasta en 20 casos por cada 100,000 habitantes al año. Es una enfermedad bastante frecuente, grave, y que si la buscamos de forma dirigida incluso tenemos más incidencia. Y en Estados Unidos los datos es que causa más de 15,000 muertes por año. Y obviamente su prevalencia aumenta en aquellos pacientes que tienen más factores de riesgo, es decir, de edad más avanzada, género masculino o con algunos factores como por ejemplo el tabaquismo, que es una de las causas más importantes de generación de esta patología. De su etiología, ¿qué es lo que causa los aneurismas? Sabemos que se han hecho estudios que ponen a la genética como uno de los principales factores de riesgo. Sabemos, por ejemplo, que hasta en 30% de los familiares de primer grado que tienen consanguinidad con un paciente con aneurisma también desarrollan esta enfermedad, e incluso en una etapa más temprana de la vida. Se ha asociado, por ejemplo, también a otras patologías de tejido conectivo, como por ejemplo Marfan o Ehlers-Danlos, y también en aquellos adquiridos y espontáneos, habitualmente se definen como degenerativos. ¿Por qué degenerativos? Porque habitualmente hay un desgaste de la elastina y colágeno, que sabemos que son
parte importante de las arterias. ¿Y qué teorías se tienen de esto? Bueno, sabemos que la elastina, su vida media disminuye hacia los 70 años, la aorta como tal no produce más después de esta degeneración y se ha visto un desbalance entre la proteólisis y antiproteólisis, aunque también hay una teoría que dice que tiene un factor de riesgo la autoinmunidad. De los factores de riesgo son varios, la mayor parte de ellos la tienen la mayor parte de los pacientes con riesgo cardiovascular, pero quisiera hacer hincapié en la edad avanzada, más de 65 años, historia de fumador, que aumenta el riesgo hasta 9 veces más. ¿Okay? El tabaquismo es bastante peligroso y es el principal factor de riesgo. La historia natural de estos aneurismas, que sabemos que es la dilatación de la aorta, es hacia la expansión esporádica o gradual, esto dependiendo de su diámetro. Además, se acumulan trombos que generan flujo turbulento. Y de aquí se derivan las tres principales complicaciones, que es la ruptura, que obviamente es una complicación muy grave, eventos isquémicos tromboembólicos y, un poquito más raro, compresión o erosión de estructuras vecinas, por ejemplo el duodeno. Aquí, mucho ojo, el diámetro anteroposterior es el principal factor de predicción de expansión y ruptura, es decir, entre más mide el aneurisma, más rápido va a crecer y más rápido se tiene que operar para evitar complicaciones. Por lo cual, de aquí se derivan algunas estrategias de escrutinio. Con un simple ultrasonido, que es fácil, barato de realizar, nosotros en pacientes de alto riesgo podemos detectar esta patología en una etapa temprana y proponer una estrategia terapéutica también más efectiva. Del tratamiento hay dos tipos de reparación, la reparación abierta o reconstrucción abierta y el tratamiento endovascular. En cuanto a la reparación abierta, pues implica una laparotomía exploradora muy extensa, la disección del saco aneurismático, como pueden ver aquí, implica también el control vascular del aneurisma y después esto se reconstruye utilizando habitualmente un injerto de Dacron para excluir ese aneurisma. De la reconstrucción abierta tiene también ventajas y desventajas. Las ventajas es que, bueno, sabemos que este procedimiento se lleva haciendo más de 40 años con resultados muy favorables en pacientes seleccionados y es el tratamiento definitivo porque prácticamente repara el aneurisma. Pero, como vieron, las desventajas es que es una cirugía bastante grande, se tiene que pinzar la aorta hasta 90 minutos, dura aproximadamente 4 horas y el paciente requiere algunos días de terapia intensiva. La disfunción sexual también es una de las complicaciones por la manipulación de los plexos nerviosos. La otra estrategia terapéutica es la reparación endovascular, que como su nombre lo indica, se colocan prótesis por dentro de la arteria. Obviamente, haciendo un cateterismo, haciendo el estudio diagnóstico y como ustedes pueden ver aquí, se coloca una prótesis por dentro de la arteria para excluir ese saco aneurismático. Se va colocando en el cuello, después aquí pueden ver en esta imagen el cuerpo de la prótesis en el fluoroscopio. Se coloca la extensión hacia las arterias ilíacas y después se coloca la extensión hacia la arteria ilíaca contralateral. Con esto podemos excluir el aneurisma y obviamente ya toda la sangre pasará por la prótesis, evitando que este aneurisma siga creciendo y termine en ruptura. Y así es como se ve finalmente en la angiografía. Ahora aquí las ventajas, obviamente es una cirugía mucho menos riesgosa, pero la desventaja es que también se pueden haber endofugas, que es decir, que la sangre se meta en el saco aneurismático y esto condicionando la expansión subsiguiente, por lo cual sí se requiere más monitorización, tomografías más frecuentes y además otra de las complicaciones es el costo, porque una prótesis pues sí tiene un costo bastante elevado. El futuro de esto, bueno, es la generación de nuevas generaciones de prótesis que incluso permiten revascularizar arterias viscerales para pacientes de más alto riesgo. Finalmente, lo que se pretende evitar es esto, que el aneurisma se rompa, porque con una ruptura de aneurisma la mortalidad es de más del 90%, incluso si el paciente llega al quirófano. Sobre disección aórtica, básicamente es la disrupción de la capa íntima con la generación de dos lúmenes, un lumen verdadero y un lumen falso, con lo cual pues la arteria se va expandiendo y pueden haber incluso complicaciones isquémicas. Hay dos tipos de clasificaciones, la habrán escuchado, de Baker y Stanford, que básicamente se enfocan en qué parte anatómica está involucrada la disección y esto con importancia terapéutica y el pronóstico. En forma general, la Stanford A
involucra el arco órtico, que es una urgencia quirúrgica, y el Stanford B involucra la aorta torácica descendente y abdominal, que en algunos casos incluso se puede manejar de forma conservadora. En aquellos casos que van a tratamiento quirúrgico, bueno, muy similar al aneurisma, se realiza una reparación abierta de esta disección, y también se ha propuesto, en algunos casos más específicos, la colocación de endoprótesis para sellar estos puntos de fuga y con esto disminuir la tasa de complicaciones. Muchas gracias a todos.